Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a terminar con los dos ejercicios que habían quedado pendientes de ese repartido que teníamos levantado en la plataforma. ¿Tá? Hoy vamos a terminar con el problema número 8 y 9. Pero en particular, estos dos últimos ejercicios van a requerir utilizar las herramientas que corresponden a la resolución de triángulos oblicuángulos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que un triángulo oblicuángulo es aquel en el cual ninguno de sus ángulos interiores es recto? Entonces, ¿cuáles son las herramientas de las que vamos a disponer para resolver ese tipo de triángulos? Bueno, ya van a ver que en ese tipo de triángulos Pitágoras no corre más, tampoco corre la definición de las razones trigonométricas fundamentales, seno, coseno, tangente, sí corre el hecho de que la suma de los ángulos interiores nos tenga que dar 180. Entonces, ¿cuáles nuevas herramientas se incorporan? Dos. Una que llamo teorema del coseno y otro que llamo teorema del seno, como herramientas nuevas. El teorema del coseno, bueno, si nosotros tenemos un triángulo con vértices A, B, C, ¿se acuerdan que generalmente se utiliza la estratagema de nombrar con la misma letra minúscula del ángulo opuesto un lado? Entonces, el teorema del coseno lo que establece es que un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el duplo del producto de B por C por el coseno de A, siendo A el ángulo que se opone al lado A, es decir, A es el ángulo comprendido entre el lado B y C. Y lo mismo podés hacer con cualquiera de los tres. Este es el teorema del coseno. Luego tenemos el teorema del seno, que establece que un lado dividido el seno del ángulo opuesto me va a dar lo mismo que otro lado dividido el seno de su ángulo opuesto y es igual al tercer lado dividido el seno del ángulo opuesto. Todo esto recuerden que tienen el paso a paso en el material teórico. Y bueno, y como decíamos, esta herramienta de que la suma de los tres ángulos interiores siga siendo 180 grados, siempre va a ser valedera. Entonces vamos a explicar el problema 8 y el problema 9 que estaban para finalizar ese repartido, que justamente conciernen o involucran triángulos oblicuángulos. El primer ejercicio, el 8, dice: dos torres de incendio están separadas 30 kilómetros entre sí, donde la torre A está al oeste de la torre B. Se avista un incendio desde las torres y los rumbos que marcan cada torre son norte 76 grados este y norte 56 grados oeste respectivamente, según lo que muestra la figura. Había una figura que ustedes la tienen en el repartido que hace referencia a esto, yo ahora les voy a mostrar el croquis. Lo que me piden es la distancia del incendio desde el segmento de recta AB. O sea que se supone que acá están las dos torres que avistan incendios en un parque. La separación entre esas torres es de 30 kilómetros, según lo que dice la letra. Bien, la torre A está al oeste de la torre B. Oeste de la torre B está A. Y los otros datos que tienen son el rumbo en el cual se avista el incendio desde la torre A son norte 76 grados este. Esto es así. Norte 76 grados al este. ¿Está? O sea, el este del punto A es a la derecha de él, el oeste sería para acá. Entonces, si te dicen norte 76 grados al este, este es el ángulo que te están diciendo para, digamos, el ángulo de avistamiento del incendio medido de esa manera. Y el otro es
norte 56 oeste. Entonces, norte 56 al oeste. Y acá tenemos entonces, este es el punto donde se está desencadenando el incendio y estos son los datos que tenemos. La pregunta es, o lo que te piden determinar, es la distancia del incendio al segmento de recta AB, que es el que une los dos entonces puestos de avistamiento de incendios. Bueno, acá hay que tener en cuenta algo. La distancia de un punto a una recta, como en este caso es AB, siempre es por definición la menor de todas las distancias posibles. Y para conseguirla se hace a través de la perpendicular al segmento AB pasando por C. Quiere decir que esto que vos me pedís hallar, este D, acá por construcción hay un ángulo recto. O sea, este segmento D es perpendicular a la B que te dieron de dato. Bien, ¿cómo podemos hacer la determinación? Fíjense que ustedes acá tienen un triángulo A, B, C, que en principio nosotros podemos sacar la medida de sus ángulos, estos dos ángulos interiores, como acá por construcción hay un ángulo recto, así que si todo esto mide 90 y este pedazo mide 76, por diferencia, 90 menos 76 te dará el valor del beta. Del mismo modo, acá por construcción hay otro ángulo recto. Así que si a 90 le quito 56, me daría la apertura de alfa. Fíjense que 34 acá, 14 acá, vamos, 34 más 14 son 48. Quiere decir que si la suma de los tres ángulos interiores es 180, si a 180 le quito el 48 que llevo, esto me va a dar mucho mayor de 100. Ergo, este triángulo A, B, C no era rectángulo, no tenía ningún ángulo recto. Tiene el beta de 14, el alfa de 34 y este de más de 100. Muy bien, pero sin embargo, esta distancia que me piden determinar del punto de incendio al segmento que une las dos torres, trazada desde la perpendicular, divide ese triángulo ABC original en dos triangulitos, uno sería el AJC y el otro podría ser el CJB, ambos rectángulos por construcción, aquí llevan un ángulo recto, cada uno de ellos, que cabe entonces para poder resolverlos, aplicarle todo lo que habíamos visto para la resolución de triángulos rectángulos. Por lo tanto, por ejemplo, si yo empiezo con el ACJ o AJC, con este triangulito que está acá. ¿Qué conozco? Bueno, conozco esta apertura angular de 14, acá está el D que me pidieron, y este segmento en principio no sé cuánto vale, le voy a llamar X, porque el que sabés que mide 30 sería esa X más este pedazo que está acá. Bien, ahora, fíjense que yo en este triángulo rectángulo conozco una apertura angular, quisiera el cateto opuesto de esa apertura angular y de alguna manera tengo conectado con el resto de la figura este cateto AJ que aparece aquí, que en principio le voy a llamar X. Entonces voy a utilizar la fórmula de tangente. Tangente de un ángulo era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tu cateto opuesto es D, tu cateto adyacente es X. Así que de acá podés despejar esa D que querías, el X que divide lo pasás multiplicando. Y por ahora esto queda acá. No lo puedo resolver porque tiene dos incógnitas, la D y la X. Vayamos ahora al segundo triángulo que apareció involucrado, que es también rectángulo. Y en él conoces el ángulo alfa de 34, y entonces, si todo este segmento es 30 y a este le llamaste X, este podemos decir que es 30 menos X. Otra vez quiero el cateto opuesto,
y lo voy a vincular con el cateto adyacente. Entonces, la tangente de 34 será el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, el cateto opuesto a la apertura angular es D, el cateto adyacente es 30 menos X. Voy a este divisor a pasarlo para allá, 30 menos X será la tangente, y eso lo igualo a D. Pero entonces, acá me han quedado en el camino un par de ecuacioncitas que tienen las mismas variables. En ambas ecuaciones tenés D y X para determinar. ¿Qué se me ocurriría formar con esas dos ecuaciones? Un sistema. Si yo resuelvo ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, estaría hallando el valor de la X, que en realidad no me interesa, pero también estaría hallando el valor de la D, que es en definitiva lo que pedía el problema. ¿Cómo voy a resolver el sistema formado por estas dos ecuaciones? Fácil, voy a utilizar igualación. ¿Por qué? Porque en ambas ecuaciones resulta que tengo despejado el valor de la D. Así que si la D es esto y la misma D es esto otro, por propiedad transitiva estas dos cosas deben coincidir. Entonces voy a igualar el X por tangente de 14 con el 30 menos X tangente de 34. Voy, tangente de 14 me da 0,25, acá está un poco cortado, ustedes lo arreglan, 0,25x, y luego acá tangente de 34, creo que era 0,67, aplican la distributiva, ¿tá? Y entonces es que les va quedando tangente de 14 que es 0,25 por x en el primer miembro, después es la tangente de 34 por 30, que me da un 20,1, y la tangente de 34 por menos x, que la dejo así. Van a pasar todos los términos que tienen x al mismo miembro, en este caso al primero, y van a agrupar acá términos semejantes. Es como que saco la x de factor común entre ellos. ¿Tá? Por eso te quedan 0,25x más 0,67x son 0,92x. Luego, el 0,92 que multiplica, lo estaría pasando al otro miembro dividiendo, hago la cuenta y saco el valor de X. Pero en realidad no es X lo que quiero. Entonces, para hallar la otra incógnita del sistema, podés ir a sustituir en una cualquiera de las dos ecuaciones. Si lo hago, por ejemplo, en la que llamé 1, ese valor de X multiplicado por la tangente de 14 te va a dar el valor de D que realmente querés. Y ahí entonces tenés la respuesta a la pregunta que se hace en el problema. Bueno, ahora vamos al 9. Un barco recorre 60 millas hacia el este. Después ajusta su curso hacia el norte, como se muestra en la figura. De nuevo acá teníamos una figura de por medio. Después de recorrer 180 millas en esa dirección, el barco está a 139 millas de su punto de partida. Describa el emplazamiento del punto B al punto C. Y acá te aclaran, ¿a qué se le está llamando emplazamiento de un punto con respecto a otro? Esto se utiliza en náutica. Es el ángulo medido hacia el norte del punto B al C. Es decir, vamos a un croquis para entenderlo bien. Esquema. Punto de partida. A ver, vamos a leer la letra. Dice así. Un barco recorre 60 millas al este. ¿Está? Un barco recorre 60 millas al este. 60 millas al este. Luego, te dice la letra, después ajusta su curso hacia el norte, como se muestra en la figura. O sea, no es que vaya al norte directo, sino que ajusta la brújula, está en este punto, hacia el norte, pero se ve que por las corrientes de agua o algo se desvía y termina en realidad haciendo este desplazamiento. ¿Sí? 80 millas, te decía la letra. 80 millas en esa dirección. Y el barco, cuando termina de hacer ese recorrido, se encuentra a 139 millas de su punto de partida. Quiere decir que si voy a mi esquema, cuando termina de hacer el movimiento al este y luego el desvío
orienta al norte, pero lo desvía la corriente y termina siendo aquí, entonces está a 139 millas del punto de partida. ¿Está? Sigo leyendo la letra y por ahí dice, describa el emplazamiento del punto B al punto C. Bueno, entonces habíamos dicho que hacía 60 millas al este, después 80 millas con ese rumbo desviado, y cuando termina su recorrido termina estando a 139 millas. ¿Qué es lo que me piden hallar? El emplazamiento, que sería el ángulo alfa, porque te dice que se mide, acá está aclarado, ángulo medido hacia el norte del punto B al C. Ángulo medido hacia el norte, o sea, teniendo como referencia el eje de la CI, del punto B al C, o sea, la rotación del segmento BC a lo que sería la vertical. Ese sería el emplazamiento. Este ángulo supuestamente es el que me están pidiendo. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a observar que obviamente el triángulo que tenemos trazado, aunque sea ojímetro, digamos así, no es un triángulo rectángulo, ¿está? Y los datos que ustedes tienen son el valor de los lados, los 3 lados, y de alguna manera me están pidiendo aperturas angulares. Entonces, yo le voy a llamar tita, como les puse aquí, a el alfa que quiero, más este otro pedazo que sé que mide 90 por construcción. Entonces le voy a llamar tita a todo este ángulo, alfa más beta. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar, por ejemplo, el teorema del coseno, porque el teorema del coseno vincula la medida de los 3 lados y una apertura angular. Como yo quiero esta apertura angular, que es tita, que sería el ángulo en B, si querés verlo así, vas a utilizar la fórmula que dice b cuadrado igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac coseno de tita. ¿Tá? Siendo tita el ángulo enfrentado al lado B. ¿Tá? Recuerden la nomenclatura, repito, si le pusiste A, B, C a los vértices, si este es el vértice A, el lado que se opone a él es el A minúscula. Si este es el vértice C, el lado que se opone a él es el C minúscula, y si este es el ángulo en B, el lado que se opone a él es el B minúscula. Entonces, si yo quiero el ángulo en B, voy a tener que usar el teorema del coseno, donde arranco poniendo B cuadrado. Y esta sería entonces la relación. ¿Qué conozco en esta fórmula? Bueno, obviamente el valor de B, que es 139, el valor de la A, que es 80, el valor de la C, que es 60, acá va el duplo de A por C, y acá iría el ángulo comprendido entre el C y el B, o sea, lo que yo llamé tita. Lo que voy a hacer es todo este cuenterío, 139 a la 2, 80 a la 2, 60 a la 2, acá hago 2 por 80 por 60, el total es menos 9.600, y todavía por el coseno. Y de aquí voy a pretender despejar el valor del coseno de tita. Con cuidado, entonces, él está restando de este lado, te conviene pasar todo este paquete al otro miembro, que va a pasar con signo positivo. Luego tenías este y este en el segundo miembro, y este lo transpones. Operás, y recuerden que el 9.600 que multiplica el coseno pasaría entonces dividiendo. Hago la cuenta toda seguida en la calculadora y me da este número. Así que si en realidad quiero la apertura angular, en la calculadora ya haré shift coseno de menos 0,97,09 y me larga este valor. ¿Está? Ahora, fíjense en que en este caso, pongámosle que yo voy a representar las aperturas angulares, estoy en un sistema sexagesimal. En el sistema sexagesimal las medidas angulares van en grados, minutos, segundos. Si yo decido dejarlo, por ejemplo, solamente en grados y minutos, cuando la parte de los segundos sobrepasa el 30, para aproximar, subís un minuto en el anterior y por eso aproximo de esta manera. ¿Está?
O sea, las medidas angulares no se dan con coma. Yo no puedo poner 166, tanto grados. ¿Tá? Hay que descomponer el número en tantos grados, tantos minutos, tantos segundos. Recordando que un grado son 60 minutos y que un minuto son 60 segundos. Todos los pasajes por reglas de 3. Ahora, si vos tenés el valor del tita, ¿tá? Que es coherente con el dibujo, esperabas un ángulo mayor de 90, y le quitas 90, vas a obtener la apertura del alfa, que es lo que te pide la letra. Entonces, al tita, que está acá, le quité el 90 y me daba entonces la apertura angular, ¿tá? Del alfa primero y luego del beta. ¿Tá? Beta valía 90. Acá debe decir alfa, ojo que beta era el que era 90. Es alfa el que estás determinando. ¿Tá? Ojo, se me cambió ahí la letra, cambié la letra, me chispoteé. ¿Tá? Esto es un alfa. Alfa. El beta era 90 según el dibujo, vuelvan acá, y beta era el que valía 90, alfa es el que estás determinando. Y esa es la respuesta de tu problema. ¿Tá? ¿Cuál era el ángulo que habría entonces el emplazamiento, como está definido aquí, que se mide con respecto a la vertical? ¿Tá? Está aclarado acá en la definición que daba la propia letra del problema. ¿Tá? Ángulo medido hacia el norte del punto B al punto C. En definitiva es el ángulo que abre el segmento BC con respecto al norte, medido en sentido positivo. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla.